Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Enfoque Segovia, un programa en el que en este primer programa de febrero queremos hablar sobre la situación del sector de la construcción en Segovia. Por eso nos acompaña en nuestro plató el presidente de la patronal de la construcción de la provincia, Javier Carretero. Buenas noches. Buenas noches, Mariby, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar efectivamente de cómo está la situación en un sector que agrupa a un buen número de trabajadores en el mercado laboral segoviano, y también queremos saber cómo puede afectarle futuras actuaciones que comienzan a anunciarse para la capital. Sobre todo, Javier, para empezar, ¿cómo podemos decir que es ahora mismo la radiografía del sector de la construcción en Segovia? ¿Cómo está? Hombre, yo creo que hemos tenido un año 2024 bastante bueno, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, donde se ha generado empleo hasta donde hemos podido y donde no se ha visto que haya decrecido de años anteriores. Llevamos unos años bastante buenos y creo que seguimos esa tendencia, aguantando los vaivenes que tenemos a otros niveles, como a nivel nacional, nivel internacional. Pues yo creo que el sector de la construcción es un sector que está en estos momentos bastante fuerte. Yo recuerdo que hablábamos en verano precisamente de que incluso en Segovia no se podía asumir toda la demanda que había. No, en Segovia no es que no se pueda asumir, es que hay trabajo para los que somos y para otros 1000 más. Yo creo que lo hemos hablado, a nivel nacional se buscan 800.000 trabajadores y a nivel provincial, según los cálculos que hemos hecho, pues entre 800 y 1000 trabajadores más para poder asumir todo lo que hay y no andar con plazos de un año, de 2 años, como en este momento se están dando para la realización de pequeñas obras. Eso lo vemos sobre todo también cuando hay licitaciones de obra pública, que antiguamente, te hablo hace 8 o 10 años, pues acudía a una media de 5, 6, 8 licitadores por cada obra, y ahora hay obras con 1 o 2 licitadores y bastantes obras que se quedan desiertas, aparte de por temas de precios, por temas de que es imposible asumir la obra que hay en este momento. ¿De cuántos trabajadores estaríamos hablando en el sector en la provincia de Segovia? En la provincia actualmente tenemos, según las estadísticas, pues te puedo hablar de los que tenemos asociados y los que hay en estadísticas. En estadísticas, en el sector nuestro hay unos 5.000 trabajadores, entre 5 y 5.500 trabajadores. Entonces, estaría un número adecuado para asumir el volumen actual, unos 6.000 trabajadores. ¿Y cuántas empresas son las que trabajan en la construcción? En este momento nosotros tenemos 380 asociados y aproximadamente hay unos 600 a nivel de la provincia. Siempre que decimos esto, las empresas que tenemos asociadas, el 80% son empresas de menos de 5 trabajadores y el resto pues empresas entre 5 y 10. Es rara la empresa que pasa de 10, pero bueno, andamos con un 5% de empresas que superen los 10 trabajadores y algunas los 20, pero bueno, contadas con los dedos de la mano. Decía que falta mano de obra en general, mano de obra cualificada, mano de obra que se va a Madrid, que falta mano de obra en muchos sectores, en nuestro sector, en el sector transportes, en la hostelería. Nosotros necesitamos mano de obra de todo tipo, mano de obra cualificada y mano de obra que empiece desde cero. Pero somos un sector que después del boom del 2005 y después de la caída que hubo, pues nos cuesta mucho atraer mano de obra al sector. ¿Por qué nos cuesta? Bueno, pues el sector es un sector, yo creo, donde hay el ratio de salarios está un 20-25% por encima, salario base, por encima del salario mínimo interprofesional. O sea que creo que tenemos unos salarios bastante dignos. Las condiciones no son las condiciones de los años 80, los años 70, donde se trabajaba de sol a sol, con 10 bajo cero y con 40. O sea, ahora se trabaja con unas condiciones más que aceptables. Entonces yo creo que es un sector que se ha demonizado en su día y ahora nos está costando mucho atraer mano de obra, pero de todo tipo, tanto especializada como mano de obra que empiece de cero y se quiera formar como pasaba antiguamente. El relevo generacional que teníamos antes se acabó. O sea, es rarísimo la empresa que se jubila algún familiar y los hijos continúan con el negocio, y eso pues nos está haciendo bastante mella en el sector. Es un sector que precisamente la actividad parece que se ha ido recuperando después de aquella crisis y, sin embargo, como decía, no logran atraer a trabajadores. Es muy difícil atraer trabajadores y mano de obra.
Yo lo he dicho varias veces, el problema quizá lo tengamos nosotros y nuestra cultura, porque antes las familias tenían 6, 7 hijos o 5, pues 2 ingenieros, 1 abogado y alguno pues acababa siendo albañil, pero ahora si no es albañil, fontanero o electricista, porque esos son sectores que también, hablamos de nuestro sector, pero también hablamos de todos los sectores auxiliares al nuestro que tampoco cuentan mano de obra. Entonces todos queremos que ahora que si tenemos 1 o 2 hijos, pues todos queremos que sean abogados, ingenieros o que estudien algo. Entonces yo creo que también es un problema social que tenemos en este momento. Pero bueno, nosotros hacemos a través nuestro, a través de la Fundación, a través de la Confederación Nacional de la Construcción, se han hecho campañas a nivel nacional en televisión para atraer a gente al sector, pero la verdad que nos cuesta muchísimo atraer gente. Al final los transportistas lo que han hecho ha sido traer gente de Iberoamérica a trabajar, y nosotros, bueno, hace unos años se intentó y parece que estaba bastante más complicado, pero al final si no nos queda más remedio, pues vamos a tener que recurrir a lo mismo. ¿Están de nuevo entonces explorando esa posibilidad? Es que si no, porque está muy bien lo de hacer las casas industrializadas, pero las casas industrializadas tienen un proceso anterior y posterior donde no se puede, donde hace falta mano de obra y hace falta pues algo in situ para poder trabajar. Entonces, si no tenemos encofradores para realizar los cimientos o para realizar las estructuras, pues por muy industrializado que esté luego el continente, pues tenemos un problema grave. Porque claro, ha cambiado mucho también el modo de construcción. Hombre, ¿no? El modo de construcción de lo que te decía, el modo de construcción de hace 40 años no tiene que ver nada con la construcción de ahora. Entonces se ve mucha casa prefabricada también, pero bueno, también requiere en obra que haya un albañil, que haya un fontanero, que haya un electricista, que haya un pladurista. Entonces son negocios y sectores que necesitan también mano de obra. Y bueno, a través de la FP pues se intenta que formar, pero la verdad que ves cursos de mecánico, cursos de electricista, pero lo que se ve muy poco es albañilería pura y dura. A través de la Fundación se dan cursos, por ejemplo en Valladolid hay cursos de albañiles, pero que al final empiezan 7 y acaba 1. Entonces pues no sabemos cómo enfocarlo, que lo damos vueltas todos los meses en las reuniones que tenemos y nos está costando. En ese sentido, ¿sería preciso, a su juicio, adaptar la oferta de FP a las necesidades del mercado, pensando en la construcción? Efectivamente, hace también muchos años había en Segovia una escuela taller de oficio de construcción que al final se cerró. Pues ¿por qué se cerró? Pues porque no tenía la demanda necesaria para estar en funcionamiento, pero sería necesario adaptar la FP a nuestro sector para que la gente se forme en el sector y vea el sector desde abajo, no solo visto desde fuera. Estamos hablando de albañilería, pero también estamos hablando, lo ha mencionado usted, de esos oficios asociados que son imprescindibles, que si no se cuenta con ellos una obra tampoco sale. Son imprescindibles, fontaneros, electricistas, carpinteros, en fin, en todos esos sectores falta mano de obra porque trabajamos con ellos diariamente y vemos también la carencia que tienen de mano de obra, a lo mejor un poquito menos que nosotros, pero también la tienen. Es curioso cómo precisamente esos sectores como la construcción o como la hostelería, que eran tradicionalmente nicho de empleo en una ciudad y en una provincia como Segovia, ahora sean precisamente los que demandan mano de obra. Yo creo que junto con el transporte, que también atravesaron un momento delicado con mano de obra, somos los que más demandamos mano de obra, y mano de obra, te repito, bien pagada. Que no hablamos de unos sueldos que estén por los suelos, hablamos de unos sueldos creo que bastante dignos para los sectores que son y muy por encima de otros sectores que tienen el sueldo al final salarios bases. Pues son sectores que yo creo que están bien pagados y bien remunerados, la verdad. Hablando de sueldos, ¿cómo valoran la subida del salario mínimo interprofesional? Hombre, pues no la podemos, la tenemos que achacar con también la reducción de la jornada laboral, que nos parece que es algo que no tiene sentido. Trabajar menos y tener que pagar más, pagar más, pagamos más porque se trabaja menos. O sea, es algo que va contra cualquier cabeza un poco sensata. Ya lo vimos ayer, no sé si vería la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, donde casi les faltaba pelearse a los 2 ministros que estaban aprobando una ley que al final no ha habido ni diálogo ni ha habido nada, ha sido un monólogo solo entre sindicatos y gobierno. Y una ley que estamos ahora en manos de un delincuente para que nos la
para que salga adelante. Entonces yo no lo puedo ver, y si lo que pretenden es que el autónomo que tiene 1, 2 o 3 trabajadores va a contratar un cuarto porque van a trabajar menos, pues creo que estamos muy equivocados. El problema puede ser que el autónomo que tiene 2 o 3 y tiene 3 y le está costando más, pues despida a uno para poder asumirlo. Entonces, que nos limiten el tiempo que tenemos que trabajar, cuando ahora mismo estamos en un momento creo que bastante bueno, pues si se aprueba, vamos a confiar en que no llega a una aprobación, por lo menos en las condiciones que está, pues va a traer unas consecuencias bastante nefastas para el sector, para nuestro sector y para el resto del sector industrial, claro. ¿De qué manera afectaría a las empresas de Segovia dada su dimensión? No, pues nosotros, que lo que te decía, que tenemos empresas de una media de 3, 4 trabajadores, pues en vez de te va a subir los costes un 20% aproximadamente. Entonces, tener los mismos costes con los mismos ingresos, pues al final lo que va a ocurrir es que vamos a tener que repercutir todo eso en cualquier trabajo que realicemos. Entonces, si vamos a hacer una obra de 10.000 euros, pues esa obra no va a costar 10, va a costar 12. Entonces, al final lo que vamos a hacer es encarecer todos los precios, y con eso vamos a tener una subida de inflación impresionante. Nos decía antes, cuando hablaba de la situación del sector, que se hace sobre todo obra pequeña en Segovia. En Segovia, nosotros con el volumen que tenemos de trabajadores, pues el 80% es obra pequeña. En Segovia tampoco hay ninguna obra, ahora mismo hay 2 obras de 100 viviendas o de 80 viviendas en lo que es capital y provincia, y lo demás son todo promociones y obras pequeñas, vivienda unifamiliar, y al final el sector se centra en vivienda unifamiliar y reforma en Segovia y en la provincia. Entonces trabajamos con eso, y lo que vamos a conseguir con lo que hablábamos de la reducción de jornada es que todos estos precios se incrementen, porque no hay otra manera de asumirlos. Igual que durante estos 3 últimos años los precios de los materiales se han incrementado un 40% y ha habido que asumirles tanto el cliente privado como el cliente público, pues esto va a pasar exactamente lo mismo, que va a tener que asumir la subida, asumir la subida de los costes de mano de obra. Y eso, que la vivienda en Segovia se ha situado en niveles de 2012 ya, el precio de la vivienda. Sí, ¿Esto se ha debido a los costes de producción o hay otros factores que lo determinan? En Segovia se ha debido a los costes de producción y a la falta de suelo que tenemos en este momento, porque tenemos que ver que Segovia, en este instante, Segovia capital te hablo, tenemos suelo para hacer, no sé si son 200, no llega a 300 viviendas en la zona de Plaza de Toros. Ya se están, me consta que se están redactando ya proyectos para 150 aproximadamente, que están algunos sin presentar todavía. Y una vez que se desarrollen esos proyectos, pues van a quedar en Plaza de Toros, que es el único sitio de Segovia donde se puede hacer vivienda con un volumen un poco, promociones un poco considerables, porque del resto pues hablamos de promociones de 5, 4, 8 viviendas. Entonces, en el momento que se acabe ese suelo, pues vamos a tener el mismo problema que tuvimos en el 2005, pues que los precios van a explotar porque ya no dan para más, y acabará la gente pues teniendo que ir a los pueblos del Alfoz para poder comprar una vivienda. ¿Y sigue habiendo posibilidad de desarrollo en los pueblos del Alfoz? Sí, bueno, el pueblo del Alfoz pues no tiene nada que ver construir en Segovia con construir en los pueblos del Alfoz. Tenemos Palazuelos, que tiene suelo industrial, suelo urbano, tenemos San Cristóbal, bueno, tenemos Torrecaballeros, sin ir más lejos tenemos también el Sotillo, que también está ya bastante denso de población, pero son zonas que están prácticamente en Segovia y que todavía tienen desarrollo. Hay que tener en cuenta que en estas zonas que te digo, pues Palazuelos, San Cristóbal y el Sotillo, se puede construir vivienda unifamiliar. Es que ahora mismo en Segovia capital no hay ni un solo terreno donde se pueda construir una vivienda unifamiliar, que también, creo que debería de desarrollarse terreno en algún sitio para construir alguna. No hablamos de que se desarrolle terreno solo exclusivamente para vivienda unifamiliar, pero es curioso que una ciudad como Segovia no tenga nada de terreno para construir con la tipología de vivienda unifamiliar. Eso no pasa ni en Ávila, ni en Soria, ni en Valladolid, ni en ninguna ciudad que tengamos alrededor nuestro. ¿Y sigue siendo demandada la vivienda unifamiliar? Sí, es demandada, no es demandada. Más que la otra, más que la vivienda colectiva, la del bloque de toda la vida. Está claro que la vivienda unifamiliar tiene un coste muy superior al bloque, entonces hay que ver quién demanda vivienda unifamiliar y quién demanda bloque. Hay gente que, sí, yo quiero un piso en la calle Serrano de 300 metros, pero al final me tengo que conformar con lo que puedo pagar, y así está. Pero hay gente que demanda vivienda unifamiliar, y como en Segovia no se puede, pues acaba yéndose al Carrascalejo, acaba yéndose a
a pueblos del Alfoz, bueno, y dentro de poco pues se podrán ir también a la Faisanera, donde se va a desarrollar aparentemente pues bastante promoción de vivienda unifamiliar. ¿Tienen noticias ustedes respecto a, a la zona de Quinta Real? Lo que hemos leído en la prensa, que se van a desarrollar allí pues vivienda, un proyecto bastante ambicioso con viviendas unifamiliares. Lo que no tenemos es hasta ahora noticias de cómo se va a desarrollar ni cuándo. Todas estas cuestiones y esa necesidad de suelo y esa falta de suelo para vivienda de la que hablaba usted en los próximos años, supongo que lo habrán comentado con el Ayuntamiento de Segovia, con el concejal de urbanismo. Hombre, nosotros llevamos diciendo esto desde hace, bueno, yo llevo de presidente aquí 13 años y cuando yo entré ya hablábamos del sector de la zona de las piscinas, de la zona del lago, el sector A y B. A y B. Sí, y era inminente su urbanización y su puesta en funcionamiento. Lo que pasa es que tenía una tipología de vivienda que no tenía nada que ver con la demanda que hay, porque tenía una tipología de unas viviendas de 160 metros cuadrados con 4 dormitorios y bueno, eso se demandaba en los años 70, pero ahora con las familias que tenemos de 1 o 2 hijos, eso no se demanda, primero porque son viviendas enormes y segundo porque tienen un precio desmesurado. Entonces había que cambiar la tipología de esa zona y adaptarla a la demanda que hay. Y esto ya hablábamos con el gobierno anterior y con el gobierno actual, pues hace, no sé, diría yo que un año, se habló de que ya estaba prácticamente redactado el proyecto de modificación de esa zona, cuando se comentó que iba a ser la gran mayoría para vivienda unifamiliar. Entonces dijimos que eso tampoco era, o sea, lo que hay que construir lo que se demanda. O sea, si la gente demanda cuartos de bicicletas, hay que hacer cuartos de bicicletas, y si demanda gimnasios en los bajos, hay que hacer gimnasios. Lo que no podemos hacer es lo que a nosotros nos parece que nosotros compraríamos. ¿Y cómo va el tema de las licencias? ¿Cómo sigue funcionando urbanismo? Iba mal, pero siempre he dicho que urbanismo es algo que siempre es susceptible de ir a peor, pues así funciona. O sea, lo que no puede ser que en el año 2023 se hayan dado, bueno, desde que lleva este equipo de gobierno, creo que han sido 250 licencias para obra nueva, de las cuales 90 han sido de las viviendas colaborativas que se están haciendo para alquiler de jóvenes en la Plaza de Toros. En otras 90 son una licencia que llevaba pedida 1 año y pico, 1 año y medio aproximadamente, entonces ya llevamos 180 y el resto de viviendas son las que se han dado en esta legislatura. Entonces creo que no tiene sentido. Para ponerte un ejemplo, en las últimas, este año 2025, que ya llevamos un mes, se han dado licencia para 29 viviendas en el Paseo de Ezequiel González, enfrente de la estación de autobuses, que llevaba un año, creo que eran 16 meses solicitada esa licencia. Y en las últimas 4 comisiones de gobierno no se ha dado ni una sola licencia. Entonces creo que es algo que no es de recibo que urbanismo tenga esta dejadez y esta desidia con la ciudad, porque lo que está claro que si a nosotros, si alguien viene o quiere hacer algo en Segovia y sabe que va a tardar 1 año en tener una licencia o 10 meses, pues es que lo ve inviable, acaba yéndose a cualquier ciudad de alrededor, incluso pueblo, donde puedes empezar a solicitar una licencia y empezar a construir prácticamente de inmediato, o en 2 o 3 meses, que es un plazo normal para una licencia. Recuerdo que en el 2004 nos quejábamos porque el Ayuntamiento de Segovia, en la época del boom, nos quejábamos que tardaba 4 meses en dar licencias, y ahora nos acordamos de que los 4 meses benditos, pues estábamos contentos entonces. A su juicio, Javier, ustedes que son los que mueven los papeles constantemente, los que presentan los proyectos en las oficinas municipales, ¿dónde estaría la solución? ¿Qué es lo que hace falta? Urbanismo necesita y siempre ha necesitado en los últimos 15 años o 20 una reestructuración de algún tipo, pero lo que falta ahora principalmente es personal. Es personal, lo que no puede estar urbanismo con 2 arquitectos y personal interino en su gran mayoría. Porque el problema no es el personal interino, porque no es lo mismo ser interino en una obra donde un peón está 3 meses y para hacer una masa de cemento pues no necesita muchos conocimientos, pero el problema es que si tenemos personas interinas en el ayuntamiento 6 meses, pues estamos 3 para enseñarle, 1 de vacaciones y a los 2 meses se va. Entonces eso es algo inviable. El ayuntamiento lo que necesita ahora mismo en la oficina de urbanismo es 8 o 10
persona entre técnicos, entre arquitectos y arquitectos técnicos, que hace, pues no sé, 3 o 4 meses salió una publicación de que se iban a contratar a 4 arquitectos técnicos y solo salió la publicidad en la prensa porque todavía no se han licitado esas plazas y hacen falta plazas de arquitectos, pero hacen falta plazas porque se van los pocos que había fijos, pues se han ido a otras ciudades y no podemos seguir con el tema de que urbanismo es susceptible de ir a peor y continuamos yendo a peor. ¿Y con eso sería suficiente, con la ampliación de la plantilla, o ustedes consideran necesario también el simplificar los procedimientos? Porque el propio concejal de urbanismo en algunas ocasiones pues ha mencionado que cuando se pide nueva documentación, bueno, pues intentar hacerlo todo más fácil. También decía que por favor los promotores presenten las cosas bien, que no se les puede pedir las cosas muchas veces. Es curioso, cuando la Junta de Castilla y León a través de Somacil ha presentado un proyecto para 90 viviendas en la Plaza de Toros, los que hemos hablado de la vivienda para jóvenes, ha tardado en tener licencia 4 meses. Sin ninguna contestación. Esos arquitectos que trabajan en Somacil, yo mañana pedí una excedencia y me iba al sector privado a trabajar durante 2 años porque iban a ser los mejores arquitectos del mundo. O sea, está diciendo que los arquitectos de Segovia, no sé si los arquitectos de Segovia pueden tener sus dificultades o no sé, sus carencias, pero no se puede echar la culpa a los arquitectos de Segovia, que yo creo que la documentación la preparan como hay que prepararla. Lo que no podemos es mirar con lupa cualquier proyecto y ser todo negativo. O sea, todo negativo. Y otro tema, cuando a un arquitecto le contestan del ayuntamiento con unos requerimientos, porque le oí al concejal decir que luego los arquitectos tardaban en contestar muchísimo a los requerimientos, pero es que ahora mismo están dando citas en el ayuntamiento con un plazo de 3 y 4 meses. Eso cuando consigues contactar con urbanismo para poder pedir cita, pero la cita te la están dando dentro de 4 meses, entonces no les queda más remedio, si se tienen que reunir con el técnico, que esperar esos 4 meses para reunirse y luego preparar lo que tengan que preparar y volver a presentarlo. Entonces, ¿este problema por qué es? Porque si hay 2 arquitectos o están con los proyectos o están haciendo cosas para el ayuntamiento, proyectos propios del ayuntamiento, o están atendiendo tanto a arquitectos como a personas que si yo tengo una casa en el Carmen y quiero saber lo que se puede hacer o tengo una duda, tendré que poder pedir una cita en el ayuntamiento para ir a consultar. Entonces, si tenemos 2 arquitectos, pues algo falla, algo falla. El plan de las áreas históricas fue una planificación de la zona histórica de la ciudad que se prolongó en el tiempo, hubo varios intentos de aprobarlo hasta que finalmente salió adelante. Desde el sector de la construcción de Segovia se urgía de alguna manera porque se pensaba que esto iba a revitalizar las actuaciones en el centro de la ciudad donde era muy difícil hacer nada. ¿Se ha notado? Se ha notado menos de lo que se debería haber notado, porque ya hace años, ya nada más aprobarse, ya pusimos alguna objeción al plan de áreas históricas, porque una vez que está aprobado el PAIS, lo lógico era hacer un proyecto y que directamente pasase al ayuntamiento, pero no, sigue yendo a la Comisión de Patrimonio o cualquier cosa. Entonces ahí hemos perdido, algo se nos ha escapado, y este tema también lo han comentado los arquitectos. O sea, si hemos hecho un plan de áreas históricas que nos ha costado más de 10 años sacarlo adelante, lo que no puede ser ahora que cada vez que necesitamos hacer algo también tenga que ir a Patrimonio. Entonces pasa lo mismo con las licencias. La gran mayoría de los solares que en el centro histórico están para construirse, solares que se pueden sacar cosas bastante curiosas y bonitas dentro de la rehabilitación que tienen. Cuando viene algún inversor de fuera, lo primero que te pregunta, porque alguno ha venido a nuestra asociación, oye, para pedir una licencia en Segovia porque estoy viendo este solar, pues lo primero que le dices, porque no le vas a decir esto en 2 meses tiene licencia, pues le dices: empezamos, vas a tener que hacer un MIT, que es lo que hay que hacer antes de hacer el proyecto, y el MIT en el mejor de los casos 1 año, que eso no cuenta como licencia, Eso también es algo curioso, porque me he encontrado con algún promotor de la Plaza Mayor que me ha dicho, vamos, porque que tiene cosas por la Plaza Mayor, y dices que llevo 1 año para el MIT, y eso no cuenta en el ayuntamiento como licencia. Una vez que tiene el MIT ya presentan la licencia, entonces ya estamos en 2 años, y cuando viene alguien de fuera que quiere apostar y invertir su dinero en Segovia, y le dices, bueno, voy a invertir 1 millón de euros en Segovia, 1 o 2, y voy a tardar 2 años en poder empezar a no a rentabilizar, sino a ver mi proyecto realizado, dice, pues yo no puedo estar aquí 2 años parado, me voy con mi dinero a otro sitio que
Segovia es muy bonito, pero mi dinero está para rentabilizarle. ¿Les consta que ha habido casos significativos que lo han dejado por lo menos por los plazos? A la patronal han venido por lo menos 2 promotores preguntándonos por los plazos, porque ellos ya habían hablado con los propietarios de los solares, pero claro, el propietario nos viene a preguntar a nosotros qué pasa, le vamos a decir, incluso con arquitectos de Segovia, y que han tenido que decir que en Segovia no, que eso no. Pues Javier Carretero, nos queda todavía mucha tela que cortar, pero de momento vamos a hacer una pausa para la publicidad y regresamos enseguida en Enfoque Segovia. Hasta ahora. Continuamos en Enfoque Segovia. Hoy hablamos del sector de la construcción con el presidente de la patronal segoviana, con Javier Carretero. Hemos dedicado la primera parte del programa a hablar sobre la promoción de obra privada, sobre la situación en Segovia capital, y ahora me gustaría hablar sobre obra pública. ¿Cómo están las cosas en ese sentido y de qué manera les está llegando a las empresas segovianas? ¿Trabajan mucho en la obra pública? Nosotros en nuestra asociación, y a nivel, cuando hablo de nuestra asociación, al final hablo de todas las empresas porque englobamos al 70%, 70 y tanto por ciento. Nos afecta, y la obra pública afecta muchísimo, pero no solo a nivel nuestro, o sea, cada vez que hay obra pública, la obra pública influye muchísimo sobre la obra privada. Entonces, que haya obra pública en Segovia para nosotros es como una burbuja de oxígeno que nos viene, porque eso se expande al final a la iniciativa privada. En Segovia en este momento yo creo que hay bastante obra pública a todos los niveles, o sea, a nivel de la Junta, a nivel estatal también hay obra pública, y a nivel Diputación y a nivel Ayuntamiento. O sea, creo que tenemos obra pública por todos. En todos los niveles, de lo que hablábamos antes. El nivel de obra pública depende también de la mano de obra y depende de las licitaciones, porque tenemos una ley del sector público, una ley de contratación del sector público que está hecha hace, pues no sé, 30 y tantos años, y que no se adapta en nada a los momentos que vivimos ahora, pero en ningún sentido. Hemos tenido problemas y seguimos teniéndolo con las revisiones de precios, por ejemplo, con los plazos. O sea, que tú no puedas... la administración contra el particular no tiene ninguna piedad, pero el particular contra la administración tiene que tener toda la del mundo. Entonces, tenemos una ley de contratación del sector público que a nivel nacional ya se está tratando el intentar modificarla para que sea un poquito más, un poco tanto ágil como flexible, las dos cosas. No es la primera vez que hablamos precisamente de los problemas que les generan cuando la licitación se ha cerrado con un precio de licitación y vienen causas sobrevenidas como el último incremento de precios de los materiales. No es la primera vez que hablamos de esa falta de, digamos, de flexibilidad para poder abordarlo. Desde la administración también se dice que es demasiado garantista y que las cosas, los procesos no se pueden agilizar. Precisamente ya lo hemos visto en Segovia, lo hemos visto bien claro en nuestras carnes con el Centro Médico de Nueva Segovia, que se paró y hubo que volver a sacar la licitación por esa flexibilidad de subida de precios. Lo hemos visto en el Colegio de FP de San Lorenzo, lo hemos visto en muchas obras públicas, y a nivel nacional se han quedado muchísimas obras, incluso adjudicadas, que ya estaban adjudicadas, pero como los precios tuvieron esa subida exponencial en un plazo de 3, 4, 5, 6 meses, pues hubo obras que se quedaron sin comenzar, y los licitadores prefirieron perder las fianzas que habían depositado, porque la pérdida que iban a tener era muy superior a esas fianzas. Entonces, la administración pues tiene un problema ahí, que antes tenía un problema de que era muy beligerante con los precios, con los modificados, y bueno, pues pasaba lo que pasaba, que al final el dinero no se iba donde se tenía que ir, y todo eso pues cortó las alas a las cosas que estaban justificadas, y que al final pues se queda todo demasiado estricto, y pasa lo que pasa, la verdad. Ha hablado del Centro de Salud de Nueva Segovia, el Segovia 4, que ya sí parece que va viento en popa. Aparentemente ya parece que ha cogido carrerilla, y esta vez tocamos madera que sí que se va a acabar.
Yo creo que tanto nosotros, aunque seamos muy críticos con todo lo que es tema político, somos los primeros interesados en que las obras empiecen, se acaben en tiempo y en forma, porque al final son nuestros compañeros del sector los que ganan dinero y los que hacen moverse el dinero y moverse el sector y todos los sectores auxiliares que están alrededor nuestro. Y nosotros somos los primeros que queremos que las obras públicas funcionen para que haya este movimiento que te digo. Sin embargo, el que sigue parado es el Instituto de San Lorenzo. Comenzó a realizarse la obra de uno de los edificios, que era el centro destinado a las enseñanzas de FP. Ese es el que quedó paralizado después de que la empresa lo abandonara porque le habían impuesto derribar parte de lo que se había construido. Y falta un segundo edificio, que es el Instituto de Secundaria. Se iban a hacer las cosas por separado. Después del problema surgido con el centro de FP, se ha optado por sacar un nuevo contrato conjunto. Pero la empresa ¿De qué plazos usted, que se mueve en este sector, estaríamos hablando? Porque ya llevamos Hay que recordar que la empresa que se fue ya venía de rebote de otra empresa que se había ido antes. Efectivamente. O sea, que era la segunda contrata, que la primera se fue por la subida de precios, se quedó la segunda. La segunda le pasó algo parecido porque también en ese tiempo los precios tuvieron otra subida bastante importante, y luego con el problema que han tenido, que tuvieron que demoler uno de los edificios, que al final le han dejado ahí, bueno, pues ya está demolido entero, pues abandonaron la obra porque se veían incapaces de acabarla con el precio que habían dado, y si no me equivoco perdieron, pues lo que te digo, hasta la fianza, que las fianzas son cantidades muy importantes, que no hablamos de 3 pesetas. Entonces, desde que se paró en marzo del año pasado, si no me equivoco, pues los políticos que teníamos en aquel momento nos dijeron en la prensa, pero bueno, como la prensa aguanta lo que le pongan porque es escribir, dijeron que en 3 meses volvía, se iba a adjudicar la obra. Después, a los 3 meses, ahora cuando ha pasado ya un año, han decidido hace 2 o 3 meses que se iba a hacer en conjunto con el Instituto de San Lorenzo. A día de hoy, si no estoy mal informado, lo que ha salido a licitación ha salido a concurso la licitación del proyecto de la redacción del proyecto del instituto, que todavía no está ni adjudicada la redacción del proyecto. Yo creo que antes de 2026 esas obras no se vuelven a retomar, y hablamos de un par de años de obra mínimo, pues estamos hablando de que eso esté concluido más cerca de 2030 que a 2028. Y en cuanto al Teatro Cervantes, que también tuvo sus problemas, ¿cómo ven que marcha esa obra? El Teatro Cervantes, yo creo que es una obra, yo no daba un duro porque también le pilló toda la subida de precios, y yo pensé que eso se quedaba parado, pues se quedaba parado porque al final lo han asumido y parece que va bastante bien. El otro día tuve la oportunidad de verlo, de entrar a verlo, y bueno, supongo que con algún retraso por lo que he visto en los plazos, pero bueno, de momento va viento en popa, y yo creo que es una obra que se va a acabar en plazo, en tiempo y forma, para poder ver una obra, que esa obra es una obra estatal que tenemos aquí en el centro de Segovia, que va bastante bien. Con la obra pública, decía que la ley de contratación es la que puede generar más pegas, pero algo de autocrítica tiene que hacer el sector. Muchas veces se opta a licitaciones y luego no se destinan los recursos porque se está trabajando quizá en otra obra. Efectivamente, sí, no hay duda, cada vez menos, por lo que te decía de lo rígida que es la contratación del sector público. Por eso ahora mismo, si no me equivoco y los números no me fallan, el 80% de las obras, que antes iban 10 licitadores, ahora van 2 o 3. Entonces, yo creo que hemos aprendido ya de los palos que nos ha dado la administración para no ir a por las obras, pero sí, muchas veces tiene la obra el contratista de que tenga los retrasos que tiene. Pero bueno, eso cada uno en su casa tiene que saber cómo torear, la verdad. Hablábamos antes de la falta de suelo para viviendas, y acabamos de conocer la semana pasada el proyecto de la Junta y del Ayuntamiento para las lastras. ¿Esto va a llegar a tiempo? ¿Cómo esperan ustedes que se desarrolle? ¿Qué les parece? ¿Qué opinión les merece? ¿Cuál es el tiempo?
¿Cuál es el tiempo que ustedes estiman? No, yo estimo... Bueno, que sería necesario, dada la carencia de suelo de la que hablaba antes, ¿y cuál es el tiempo que usted cree que se va a Estuvimos emplear? en la presentación de la zona de las Lastras, todo muy bien, todo muy bonito, 33 millones de euros, no sabemos en qué plazos hablamos de esos 33 millones de euros, no sabemos si la Junta ya ha adquirido todos los terrenos que hay que adquirir en las Lastras. Lo que no podemos permitir es que nos hayan vendido una cosa, que nosotros somos los... quizás después de los compradores de las viviendas que se puedan hacer en esa zona, somos los más interesados en que eso se desarrolle. Eso no se les tiene que olvidar a nadie, que para que eso se desarrolle tenemos que intervenir nosotros, quieran o no quieran, tenemos que estar allí, a través de una sociedad, a través de otra, a través de Somacil, a través de la Junta, a través de quien corresponda, a través de la empresa que le adjudiquen las obras, que puede ser ACS o puede ser quien sea, pero al final el hormigón va a ser de Segovia y todo lo demás va a ser de Segovia, la gran mayoría. Entonces somos los más interesados, pero nos han vendido un proyecto de 33 millones de euros que no sabemos si los 33 millones son en un año o en 15. Sabemos que nos han dicho que el año que viene se va a empezar, pero me consta que están comprando todavía algún terreno en la zona. Entonces, que no se nos enquilose ese terreno y dentro de 6 meses nos digan, no, es que hay un terreno que nos ha dejado aquí parado y esto no se puede desarrollar. Entonces, porque ya estamos acostumbrados a que nos pase eso, con temas de terrenos, que todo es inminente, pero luego no llega a lo inminente. Le veo escéptico. No, sí, porque es que no hay otra manera de serlo. Yo no sería escéptico si nos dijesen estos terrenos son de la Junta de Castilla y León, se va a empezar el 20 de diciembre y dentro de 3 años estos 33 millones se van a invertir en 3 años. Pero aquí lo único que han hecho es que se van a invertir 33 millones de euros y el planito está muy bonito y las 200 viviendas también. Y nosotros, como te digo, deseando que se hagan las 200 viviendas, que se haga el parque, que se hagan los viales, porque ahí 33 millones de euros para Segovia no es una cantidad como para dejarla escapar. Entonces, los más interesados somos nosotros, pero lo que queremos es que lo que se diga se haga y no se quede en portadas de periódico, que no me canso de decirlo, que las portadas y las fotos son muy bonitas, pero hay que cumplirlas. Hablábamos antes de los sectores A y B, pero otro de los sectores de los que se ha hablado como futuro desarrollo residencial en Segovia es el sector Bonal, entre el edificio CIDE y la estación del tren de alta velocidad. ¿En ese sentido hay avances? Que me conste a mí, no. O sea, eso es un sector que estuvo bastante en boga cuando se llegó la estación del AVE a Segovia, que parecía que iba a ser un sector inminente también de desarrollo para no dejar la estación como la tenemos en un paraje ahí inhóspito. Pero Prado Bonal yo creo que es un sector que si el A y B van al ritmo que van, y bueno, que hablamos siempre de lo mismo, que si el sector A y B ahora mismo todos los propietarios, ayuntamiento, junta, todo se encauza para que vaya lo más rodado posible, eso no se urbaniza de la noche a la mañana. Eso necesita un proceso, pues a lo mejor de 4 o 5 años hasta que esté urbanizado. Dentro de 4 o 5 años no tenemos en Segovia suelo absolutamente para nada. Entonces, Prado Bonal lo veo todavía más lento que el sector A y B. ¿Cuántas viviendas se podrían construir en el sector A y B? Si no me equivoco, rondan las 5.000. Y con la nueva norma, no, con la antigua creo que había 3.000 y ahora son 5.000 viviendas. Creo que es una cantidad bastante considerable, bueno, como para que cuando se desarrolle sector A y B, pues poder empezar ya a movernos en Prado Bonal. Vamos a ir sector por sector, lo que no podemos es abarcar todo, porque si el que mucho aprieta, poco abarca. Y hemos hablado de Prado Bonal, del otro Prado, Prado del Hoyo, al otro lado de la autopista, del que venimos hablando desde hace muchos meses. El presidente de la Federación Empresarial decía ayer que ya vamos tarde, que tenía que estar urbanizándose. Ustedes desde el sector de la construcción, ¿cómo lo ven? Porque, claro, aquí estamos hablando de suelo mayoritariamente privado. Eso lo hemos dicho desde el principio de los tiempos, es suelo privado y el promotor privado, el propietario privado con su suelo puede hacer lo que... Pero vemos que por parte del ayuntamiento ha habido bastante poca influencia para que esos suelos se desarrollen mucho antes. Ya lo decía ayer, con un carácter bastante crítico el presidente de los empresarios, nuestro presidente entre comillas también, que bueno, que es que no se puede tener esa desidia por parte del ayuntamiento. Entonces al final el suelo privado, si alguien no tira de ello hacia adelante, pues si los promotores privados no quieren tirar
desarrollar su suelo nadie les puede obligar, pero bueno, el ayuntamiento ahí podía haber tenido un poquito podía haber hecho más fuerza porque ahí tenía una parte del suelo con todas las cesiones que tenía, entonces seguramente los promotores habrían avanzado un poquito más, pero al final pues mira, Prado del Hoyo se está ahora mismo como hace 4 años o 5, está totalmente parado. Bueno, tenemos el ejemplo de que Drylock, si Prado del Hoyo se hubiese desarrollado, Drylock estaría en Prado del Hoyo y no estaría en Los Hitales. Entonces ahí tenemos el ejemplo claro de que incluso teniendo un inversor que quería establecerse allí, pues no ha avanzado el polígono. Entonces pues yo creo que el presidente lo ha dicho bien claro, que vamos tarde y se nos va a pasar el tren y ya, bueno, se nos ha pasado o se nos puede pasar, la verdad. Porque ahí en Prado del Hoyo es donde inicialmente estaba previsto el Puerto Seco, la plataforma logística que pretende pues dar un impulso de alguna manera. Sí, pero al final ya lo decía segoviana, también seguimos esperando. Sí, ya decía Andrés ayer que al final en vez de en Prado del Hoyo a lo mejor hay que buscarle otra ubicación que esté cerca de las vías del AVE y que se facilite más su implantación, y yo lo entiendo, es que no queda otro remedio. Lo que no podemos es quedarnos sentados esperando a ver si la infusión, la mente de los políticos nos dice que hay que hacer esto o lo otro. Es que tenemos que movernos porque se vive para ello y vivimos de ello, no nos traen el sueldo ni el dinero a casa todos los días. Desde el mundo empresarial siempre se dice que la administración y la política van a otro ritmo distinto al que ustedes necesitan para desarrollar la actividad económica. Van a un ritmo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque el 80% de los políticos no conocen cómo funciona la actividad empresarial. Entonces, cuando no conoces cómo funciona el empresariado, pues te cuesta mucho más y vas a tu ritmo. Pero eso pasará y así va a ser el resto de los tiempos. Esperemos que cambie, pero yo creo que un empresario y un político se pongan de acuerdo es complicado, es muy complicado. Lo que sin embargo sí son buenas noticias es ese polígono de Los Hitales, en el que ayer también el presidente de la FES decía que la ocupación iba a ser completa prácticamente en breve tiempo, y el polígono de Abades, ¿no? Eso parece que sí va adelante. El polígono Los Hitales le veo un polígono totalmente claro, necesario, porque ha habido una empresa que se iba a instalar allí, porque ya un polígono que lleva abandonado, no sé, pero 20 años por lo menos, con una fábrica de embutidos y no había absolutamente nada más. Pero bueno, ha llegado una empresa fuerte que ha decidido instalarse allí y bueno, siempre atrae a su alrededor pues todo lo que vemos que está trayendo, con las naves que se están haciendo y con la demanda que está teniendo el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León con la compra de parcelas. El polígono de Abades, pues no sé si hay alguna empresa que esté interesada en instalarse allí en este momento, pero el desarrollo, yo me vas a permitir que sea escéptico con ese polígono, porque veo que es un polígono que está fuera de cualquier red de comunicación que pueda, teniendo el polígono de Valverde al lado, teniendo el futuro polígono de Prado del Hoyo, que tardará más o menos, pero yo creo que se va a desarrollar, y yo con el polígono de Abades soy escéptico. Lo he comentado con gente de nuestro sector y son iguales de escépticos. Otra cosa es que hubiese pasado lo mismo que ha pasado en Bernuy, que viene una empresa importante que desea instalarse allí y lo vean de otra manera. Lo vean de otra manera, que ya primero tenemos el oso y después cogemos la piel, no cogemos la piel antes de haber matado al oso. Entonces... Porque es difícil que grandes empresas que se convierten en polo de atracción vengan a Segovia en las actuales condiciones. Hombre, tenemos el polígono de Los Hitales, que yo creo que va a traer, pues lo que decía Andrés, el polígono de Los Hitales es un polígono donde hay interés de muchas empresas para instalarse, empresas grandes. Tenemos Valverde, que es un polígono también que todavía queda bastante de zonas de expansión. Ha habido ayer una reunión, una exposición en FES de lo que tenemos ahora mismo en Segovia, en los polígonos para desarrollar, pero es que en Segovia capital, el polígono de Ontoria, lo que queda son parcelas en manos privadas. En el polígono de Cerro es un polígono que está más que obsoleto, es un polígono que no está para tener empresas en este momento nuevas, y bueno, y necesitamos polígonos, pero polígonos que estén en sitios estratégicos con zonas estratégicas de salida, no un polígono en medio de 4 carreteras que no tienen ninguna salida, como puede tener Los Hitales, que sale directamente a la autovía, como puede tener Prado del Hoyo, que sale directamente también a la autopista de Madrid, como puede tener Valverde, que está al lado de la circunvalación.
pero bueno, espero equivocarme esta vez. Hoy se ha celebrado una nueva reunión de la mesa de trabajo del Plan Territorial de Fomento de la provincia de Segovia y han comenzado a darse ya pistas. Al menos se han definido dos ámbitos de actuación. Uno sería la comarca nordeste y el otro lo que han denominado ámbito funcional de Segovia, que es Segovia y el Alfoz. ¿Qué les parece? La zona noroeste, que puede ser la zona de Riaza, luego está el Alfoz de Segovia, pero si no estoy mal encaminado, cogerá los Itales, Abades y las migajas de lo que quede. Entonces, bueno, esperemos que coja Prado del Hoyo o que por lo menos coja el Segovia Intermodal, ¿cómo se llama? El Puerto Seco. El Puerto Seco. Entonces, en las instalaciones del Puerto Seco, que bueno, creo que hay bastante interés en todos los niveles de que el Puerto Seco se desarrolle, y si no puede ser en Prado del Hoyo, pues que sea en una ubicación cercana y cercana sobre todo a la capital. Se empieza a hablar precisamente de ubicaciones alternativas, algo que en principio parecía impensable, ¿no? Era un proyecto pensado para Segovia. Ahora ya se habla de municipios próximos a la vía del tren y a la capital. Sí, por eso lo he visto que hablaban de Navas de Refrío, de la zona del corredor de la Nacional 6 y la de la P61. Pues al final, si esto continúa así, no va a quedar más remedio que irse a otra ubicación, y lo hemos visto en Bernuy, que cuando en el momento que salimos de la capital, a la velocidad que han ido las obras y se ha desarrollado el polígono de Bernuy, es un claro ejemplo de que Segovia o mejora o al final Segovia capital se va a quedar a la cola. Volvamos a hablar de vivienda. Los constructores segovianos apuestan por la vivienda a precio tasado, la vivienda pública. Tiene un problema la vivienda a precio tasado, es que tenemos unas tablas de hace no sé cuántos años. Entonces, el construir vivienda de protección oficial, ni aunque nos regalen los terrenos, las construimos, porque hay que venderlas más baratas del coste de construcción. Entonces es algo que es impensable. Nosotros trabajamos para ganar dinero, no para perderlo. Tenemos un claro ejemplo como es los bomberos, el edificio de los bomberos antiguos, que el actual alcalde, el actual equipo de gobierno, si cogemos hemeroteca, en el mes de octubre dijo que antes de fin de año lo iban a demoler, iba a estar demolido para construcción de vivienda pública. Ni está ni se lo espera. Pero ni está ni se lo espera, porque a día de hoy construir vivienda de protección oficial es prácticamente, o lo hace un organismo público perdiendo el dinero que tenga que perder, o es inviable construir vivienda de protección oficial con los precios que tenemos ahora mismo en las tablas de tasación, que están muy por debajo incluso de los precios de construcción. Entonces habría evidentemente que revisar esos precios. Como todo lo que hay que hacer de la administración, que revisar esos precios a precios del año 2025, que es en el que estamos, no a precios de 1980 o del año 2000. Yo creo que no son precios ni del año 2000 que están esos precios puestos. Entonces lo de los bomberos, que está pensado para hacer vivienda de protección oficial, pues es inviable ni que lo vendan, lo que te he dicho, ni regalando el solar de los bomberos. Ningún promotor construiría vivienda de protección oficial porque no salen, es imposible que salgan los números. El 80% de la vivienda que se venda este año, dicen los expertos, es una estimación global, va a ser vivienda usada. En Segovia incluso más, podría ser. En Segovia hay un mercado de vivienda usada. Esta misma mañana me han estado unos clientes y amigos me han estado enseñando vivienda usada, que yo me quedo asustado de la oferta que hay de vivienda y de los precios que tenemos en Segovia. Pero claro, si no tenemos vivienda nueva, al final se tiene que mover la usada, y se está moviendo mucho. Eso lo encarece, claro. Eso encarece. La vivienda nueva está cara, está en precios como hablábamos de 2005, pero es que la vivienda usada está en unos precios fuera de lugar a día de hoy. Una vivienda que siempre acarrea de alguna manera reforma, ¿no? No solo lo que te gastas en comprarla, sino acarrea reforma, pero en Segovia tenemos el hándicap de la universidad, de la IE, que tiene los precios en lo que es todo el casco antiguo, pues que no son precios reales, o sea, son precios que están desorbitados, y son precios que no se pueden coger como referencia porque hay muchos precios que no tienen sentido. Te hablo de alquiler y de venta,
pero sí, lo que se está vendiendo al final son pisos de la zona del país que están pues en unas condiciones bastante regulares y que se están vendiendo sobre todo a inversores para rehabilitar y alquilar a estudiantes de la IE. Lo de la declaración de zona tensionada, ¿a ustedes qué les parece? Por el tema de los alquileres. Por el tema de los alquileres, que de alguna manera también, claro, regularía el precio de la venta. Regularía el precio de venta, pero tú no puedes obligar a un propietario, vamos, no lo veo ni nos afecta a nosotros como constructores, pero no puedo obligar a un propietario a que alquile a un precio. O sea, si me dan 5, yo no voy a ponerlo en 3, eso está clarísimo, y lo veo complicado que eso tenga algún recorrido a corto plazo. Javier, comenzábamos hablando de un año 2024 que ha sido bueno, nos decía. ¿Cómo espera que sea este 2025? ¿Mejor todavía? Hombre, en 2025 tenemos varias metas y objetivos que son, pues eso, intentar que el sector sea atractivo, atraer gente al sector y poder acometer todo el trabajo que se nos avecina y que tenemos al alcance de nuestra mano y que muchas veces pues no podemos hacer porque no tenemos capacidad, como decías, tanto para la obra privada como para la obra pública. O sea que pinta bien 2025. Yo creo que pinta bastante bien, sí. Pues Javier Carretero, hemos terminado por hoy este repaso exhaustivo al mundo de la construcción en la provincia de Segovia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Por hablarnos, claro, de lo que opinas sobre las diferentes cuestiones que afectan a estos profesionales, 700 empresas, 5.000 puestos de trabajo y los que falta por cubrir. Javier, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias también a todos ustedes. Muy buenas noches. Volvemos el próximo miércoles en Enfoque Segovia.